Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Antesala este jueves 28 de agosto de 2025. Gracias por sintonizarme a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto leerte, conocer lo que piensas, lo que opinas en torno a cómo se reconfigura México, Chiapas y el mundo. Y me va a dar mucho gusto pues iniciar el diálogo contigo. Déjame saber cómo le estás pasando, cómo le estás viviendo desde el lugar en donde te encuentras. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hace falta? Me va a dar mucho gusto leerte. Y no te olvides de ingresar al sitio web de este proyecto informativo www.jonathanlozadaenlared.com jonathanlozadaenlared.com y mantente enterado de lo que pasa en Chiapas, en México y en el mundo. El gobierno federal anunció hoy la suspensión de la importación temporal de calzado terminado mediante el programa INMEX. Esto como medida urgente para frenar el deterioro que enfrenta la industria nacional del calzado en México, que ha sido afectada severamente por el abuso de este mecanismo comercial. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que en lo que va de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, la industria del calzado ha registrado una caída de 12.8% en su Producto Interno Bruto, una reducción de 12.5% en la producción y la pérdida de casi 11,000 empleos formales. Además, las fábricas mexicanas han reducido el uso de su capacidad instalada en 16.6 puntos porcentuales. Uno de los factores que ha intensificado esta crisis, se dijo desde Palacio Nacional, es el incremento exponencial en las importaciones bajo el programa INMEX, un programa que permite introducir mercancía al país sin pagar impuestos siempre que se destine a la exportación tras ser transformada. Sin embargo, en 2024 las importaciones de calzado terminado mediante este esquema crecieron 159% en volumen y 60% en valor frente a 2023, lo que ha encendido alertas por la práctica de contrabando técnico y competencia desleal. Pues este programa, el programa INMEX, lo que permitía era el ingreso de mercancías provenientes de otros países, pero que no estuvieran terminadas, que requirieran de la mano final en México, de la manufactura final en México, para luego ser exportadas. Es decir, un zapato, que es el producto del que se habló esta mañana, de la industria del zapato, que es de la que se habló esta mañana, pues requería que se introdujeran al país, digamos, zapatos no finalizados. Podemos imaginar un zapato, quizá la suela y una parte pues del tacón, que requiriera de manos mexicanas y que las fábricas mexicanas fueran utilizadas para terminar el producto, de tal manera que en México se confeccionaba la parte final y entonces fueran exportadas, por decir, Estados Unidos. Pero pues aquí entró un abuso, una competencia desleal, y lo que sucedió es que se introducían a México las mercancías, pero terminadas. ¿Y quién permitía esto? También hay que cuestionarnos quién no supervisó que estas mercancías entraran pues sin tener el punto final de manufactura, porque requerían, como hemos dicho, pues que llegaran todavía requiriendo la participación de la industria mexicana para finalmente ser exportadas. Bueno, pues lo que se hizo es finalmente suspender este programa, la suspensión de la importación temporal. No significa que temporalmente se va a suspender, se termina para siempre, se suspende de manera permanente. Lo que pasa es que el
El esquema, el concepto es importación temporal. Eso es lo que se suspende, ese esquema de importación temporal de manera permanente, de tal forma pues que se protege a las fábricas de calzado mexicano para que no tengan que competir pues en un esquema de desventaja con estos productos que llegaban a México además sin pagar un solo peso de impuestos. Pues era un incentivo siempre y cuando requirieran de la mano de obra mexicana, pero no así, eso es un verdadero abuso. El gobierno federal enfatizó que el decreto publicado este día tiene como objetivo impedir el uso indebido del INMEX para introducir calzado terminado al mercado nacional. A pesar de la suspensión, el decreto permite continuar la importación de partes o componentes del calzado siempre que sean destinados a la maquila en México, pero ya no el producto concluido, digamos. La medida busca no frenar la producción manufacturera legítima y orientada a la exportación, sino frenar prácticas irregulares que afectan a productores nacionales. Entre los beneficios esperados con esta decisión están la recuperación e incremento de empleos en el sector, el aumento en la producción nacional, la mejora en la competitividad y el combate al contrabando técnico. Se trata de una estrategia integral para proteger a la industria clave, a una industria clave, la industria del calzado, que ha sido históricamente generadora de empleo y valor agregado en varias regiones del país. Y fue lanzada la campaña nacional Viernes Muy Mexicano, una campaña enfocada en fortalecer el consumo local. Hoy estamos en el momento de lo hecho en México está bien hecho. Y lo hecho en Chiapas también. Es momento pues de unir fuerzas como mexicanos, unir fuerzas como ciudadanos, unir fuerzas como chiapanecos para hacer posible este Plan México y para fortalecer a México a través del consumo de lo local, porque lo que está hecho en México está muy bien hecho. ¿Y de qué se trata? Pues esta campaña nacional Viernes Muy Mexicano pues se une también a esta gran iniciativa del Plan México, esta gran iniciativa de Hecho en México, y en esta ocasión la impulsa Canaco Servitur, la Concanaco Servitur y la Presidencia de México, una estrategia que busca hacer visible los negocios familiares y promover el orgullo por lo hecho en México, de esto que tanto hemos hablado en este espacio, en este podcast, que tanto hemos discutido, porque es muy importante voltear a ver a nuestro propio hogar, a nuestra propia casa. ¿Qué producimos en México? ¿Qué cultivamos en México? ¿Qué inventamos en México? ¿Qué creamos en México? ¿Cuáles son las industrias o los negocios, los pequeños negocios que producen cosas locales? Hay que identificarlos y hay que ir a comprar ahí, hay que consumir lo que está hecho en México y vamos a dejar de lado todo lo que no está hecho en nuestro país, todo lo que no está hecho en nuestra nación. Con el respaldo de la Presidencia de la República, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur México, presentó oficialmente hoy en la conferencia mañanera la campaña Viernes Muy Mexicano, una estrategia nacional para incentivar el consumo interno y fortalecer los negocios familiares a través de la promoción de productos y servicios hechos en nuestro país, hechos en México. La iniciativa está coordinada desde la iniciativa privada por la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, la ANEF, y tiene como objetivo reconectar el consumo con la identidad nacional desde lo cotidiano. A partir del próximo 4 de septiembre comenzará el registro de empresas interesadas en pertenecer a este programa. Y el primer gran evento tendrá lugar el 26 de septiembre, cuando se va a celebrar el primer último viernes del mes con una jornada especial. Cada viernes, pues, los negocios participantes
Ofrecerán descuentos, experiencias especiales y promociones para motivar a la ciudadanía a elegir sus productos, los productos mexicanos. Además, se contempla la realización de ferias regionales en distintas comunidades del país, con el fin de visibilizar la diversidad económica y cultural de cada estado. El sello distintivo será un sticker con la leyenda "Aquí se vive un viernes muy mexicano", acompañado de mapas digitales geolocalizados y códigos QR que dirijan a los consumidores a una plataforma de ofertas y contenidos. Así está esbozado el programa. El decálogo de principios de la campaña destaca valores como la comunidad, el cuidado mutuo, la memoria colectiva y el compromiso con lo local. Consumir lo nuestro es cuidarnos entre todos, señala uno de los postulados. La campaña también responde a un diagnóstico económico, según cifras del INEGI, mientras el consumo de bienes importados creció un 4.2% en septiembre de 2024, el de bienes nacionales apenas aumentó un 1.4%, lo que pone en evidencia una pérdida de terreno para el comercio local frente a los productos extranjeros. Y esto es muy importante en el contexto en el que estamos viviendo. Si somos mexicanos, hay que defender a México a partir también de nuestros hábitos de consumo. Estamos en un momento muy peculiar de la historia del mundo. Estamos en un momento que puede ser un parteaguas para México también. Estados Unidos, como hemos documentado en este espacio, pues con la segunda llegada de Donald Trump al poder, pues ha radicalizado su posición, su postura frente al mundo, su postura frente a las finanzas, frente al tema económico entre las naciones, al intercambio económico entre las naciones. Y bueno, el tema arancelario pues puso a temblar prácticamente a todas las naciones del globo terráqueo. Estas decisiones que tomó Donald Trump al imponer aranceles a prácticamente todos los países como una estrategia de él y de su gobierno que dicen intenta fortalecer la economía de los Estados Unidos, en realidad está teniendo repercusiones negativas a todo lo largo del mundo e incluso también en el mismo territorio estadounidense, en la misma economía de ese país. Y sin embargo, a pesar de estas turbulencias, de estos huracanes, de estos tornados que desde Estados Unidos se lanzan a todo el mundo, México con paz, con tranquilidad, con una visión fría y con estrategia, fortalece su economía interna a partir de un nuevo modelo económico que, bueno, dicho sea de paso, no se instauró a partir de la llegada de Donald Trump. Es un modelo económico que dista del modelo neoliberal que se aplica prácticamente en todas las grandes naciones del mundo hoy en día, en Estados Unidos a la cabeza y en Europa, secundando este liderazgo que tiene Estados Unidos en el mundo. Y México, que hizo un análisis concienzudo de su historia, a partir de 2018, pues decide cambiar de régimen y se instaura un nuevo modelo político y económico que contrasta fuertemente con el neoliberalismo, pero que ha ya dado sus primeros resultados, habiendo en primera instancia y como uno de los grandes logros y, digamos, casos de éxito de este modelo económico, el haber sacado de la pobreza a millones de mexicanos, el mayor número de mexicanos que han salido de la pobreza en 5 sexenios. Se vio hoy un dato documentado por el INEGI que hemos compartido aquí en este espacio informativo. En este contexto es que consumir lo local viene a fortalecer también esta idea. Consumir lo local, fortalecer el mercado local, que el recurso que utilizamos para nuestros hábitos alimenticios, de consumo, de vida, se quede en nuestro país y haga más fuerte, pues a veces decimos a la industria mexicana y decir industria mexicana, decir industria, pareciera que hace referencia pues a un gran conglomerado de comerciantes y empresarios, pero la industria mexicana también está formado por los pequeños productores, por los pequeños comerciantes, por aquellos que tienen pues un gimnasio, que abrieron su gimnasio con mucho entusiasmo y lo tienen aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y yo conozco pues a emprendedores jóvenes y magníficos que han hecho
pues también de esta actividad, pues un negocio fructífero que además pues contribuye a que la comunidad esté sana mediante el ejercicio, ¿no? Saludos a Miguel Salas, por cierto. Y también los restauranteros, las señoras que ponen sus puestos de garnachas, de taquitos, de pozol, a los jóvenes que emprenden también mediante un negocio de hamburguesas o de hot dogs, a todos aquellos que también pues deciden abrir una tienda de regalos o abrir una florería, a todos aquellos que hacen banquetes, ¿no? Todos los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes son parte también de la industria mexicana y a ellos hay que consumirles, a ellos hay que ir a comprarles. En varias ocasiones yo me he referido a la sorpresa que me llevo cada vez que voy a un supermercado en Tuxtla Gutiérrez. Siempre que puedo, trato de ir a los mercados, al mercado de los ancianos, el mercado San Juan, que me gusta mucho porque me trae muy buenos recuerdos cuando vivía con mis padres, y me voy a comprar ahí chicharrón, voy a comprar pues jitomate, aguacate, que es lo que normalmente consumo, fruta, me gusta la fruta fresca, y compro también algunas verduras y procuro hacerlo en los mercados, pero hay ocasiones cuando visito Tuxtla Gutiérrez, ustedes saben que la mayor parte del tiempo estoy en Ciudad de México porque me toca cubrir la fuente presidencial y tengo que estar prácticamente siguiendo a la presidenta, que con mucho gusto me llevo sorpresas pues de mucho valor y anécdotas que yo les iré compartiendo a lo largo de los programas. No es una actividad que no me guste, me encanta, pero me tiene un poco alejado de Tuxtla Gutiérrez. Entonces siempre que puedo, y de Chiapas en general también, siempre que puedo y regreso, pues procuro ir a los mercados, procuro empaparme un poco de los olores, de los colores de Tuxtla Gutiérrez, pero a veces cuando no me da tiempo, pues tengo que ir a un supermercado, ¿no? Cuando ando deprisa, cuando llego de pisa y corre porque tengo otra actividad o me incorporo a alguna gira de la presidenta de la República, pues me toca ir al lugar más cercano y al lugar más rápido, y en ocasiones es un supermercado, el Chedraui, en ocasiones también el Walmart, en ocasiones el Soriana. Y mi gran sorpresa es que, pues les voy a contar, yo cuando estoy en Ciudad de México, cuando platico con mis colegas, con mis compañeros periodistas, siempre pongo en alto a mi estado, siempre pongo en alto los productos también de Chiapas, y siempre hago un pequeño comercial de los quesos chiapanecos, siempre hago un pequeño comercial del café de Chiapas, siempre hago un pequeño comercial del cacao, y finalmente terminan pidiéndome que la próxima vez que vaya a Chiapas les lleve por favor una bolsita de cacao, una bolsita de café. Bueno, me vuelve una lista de peticiones que no muchas veces me da tiempo de cumplir, pero siempre que se puede, sí, aunque sea ya de último minuto. Y si no, en el aeropuerto, que también es un poquito más caro, pero también ahí están los productos en las pichanchas, ¿no? Que están en el aeropuerto, en Cafeología, en Café David, en estos negocios. Ay, por cierto, ayer me comí unos taquitos de la comisión también ahí en el aeropuerto. Bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero a lo que quería llegar es que siempre que voy a los supermercados de Tuxtla Gutiérrez, me llevo la sorpresa de que veo personas comprando pues queso Lala, queso, ¿qué otras marcas hay? Food, me parece, queso La Villita, queso no sé qué, queso no sé cuánto, productos hechos en México, algunos de ellos, la mayoría, porque también de repente hay unos quesos Gouda que no son muy mexicanos, pero no en Chiapas, cuando en Chiapas tenemos una producción de quesos impresionante, y no de cualquier queso, de quesos de alta calidad, de singular sabor, que podrían competir con los mejores del mundo. Quizá no tenemos los procesos de añejamiento que se tienen para los quesos españoles y los quesos franceses, o esta sofisticación de los quesos italianos, pero sí tenemos queso cotija, muy rico, con una peculiaridad muy especial, que incluso se puede hacer frito. Tenemos un quesillo delicioso que en otras partes del país se le conoce como queso Oaxaca, pero aquí es queso Chiapas, es quesillo, que es muy rico, además que tiene
un sabor muy especial. Tenemos el queso doble crema, el queso corazón de mantequilla, ¿no? Y estos quesos que conforme se van haciendo viejos van adquiriendo un sabor más intenso y que es específicamente todo el sabor de Chiapas. Entonces me sorprende cuando voy a un supermercado en Tuxtla y veo a personas comprando estos quesos súper industrializados, ¿no? Súper industrializados. Y me parece que la mejor manera de hacerle justicia a nuestro estado y hacernos parte de estos programas emprendidos no solo por el gobierno federal, también por el gobierno del estado y por cámaras de comercio como la Concanaco, en este caso con este programa del que les acabo de hablar, el Viernes Muy Mexicano, pues es consumiendo, si hablamos de quesos, consumiendo los quesos de Chiapas, y no tenemos que ir a comprarlos a ninguno de los supermercados. Tenemos que ir al mercado, tenemos que ir a la tiendita de la esquina, a donde está la señora de los quesos. Son frescos, no tienen conservadores y son deliciosos. Y si hablamos del café, pues lo mismo, ¿no? También me sorprende mucho llegar a los supermercados cuando estoy visitando Chiapas y de repente, pues ver que están comprando café soluble, ¿no? Café, ya ni me acuerdo de los nombres, Downhills, unos nombres gringos, unos nombres en inglés. Café Los Portales de Córdoba, bueno, está bien, ¿no? Por lo menos es veracruzano, pero en Chiapas tenemos mejor. Y tenemos mejor café, ¿por qué no comprarlos de Chiapas? O sea, hagamos ya una campaña de fortalecimiento en nuestro estado y digamos no a todo producto que no sea chiapaneco. Si tenemos café en Chiapas, vamos a comprar el café de Chiapas. Si tenemos quesos en Chiapas, vamos a comprar los quesos de Chiapas, ¿sí? Si tenemos plátano de Chiapas, vamos a comprar el plátano de Chiapas. Si tenemos leche de Chiapas, pues vamos a comprar la que se produce en Chiapas. Si tenemos carne en Chiapas, vamos a comprarle a los productores de carne en Chiapas. La mejor manera, insisto, es ir a los mercados, es ir a los lugares locales donde están los pequeños comerciantes que además tienen todo fresco, limpio, de la mejor calidad. Y yo siempre he dicho que los mercados son los lugares más bonitos. Yo tengo excelentes recuerdos de los mercados porque a mi papá le encanta cocinar. Mi papá es alguien a quien le encanta la cocina, no solo comer, sino cocinar también. Y me acuerdo mucho que desde niño siempre me llevaba con él a los mercados. Nosotros vivimos en dos lugares, en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapas y en Ciudad de México por circunstancias familiares. Entonces conozco los mercados de ambos lugares y tengo los mejores recuerdos, pero los recuerdos de los mercados para mí siempre tienen que ver con los colores y con los olores. Cómo se intercalan los olores de las frutas, ¿no? Es, por ejemplo, algo que para mí me recuerda mucho a mi infancia. Y esto es muy bonito, no únicamente son memorias o evocaciones poéticas, tienen que ver también con los hábitos que tenía la gente de antes, ¿no? Que era ir a los mercados más que ahora. Hoy parece que los supermercados nos han inundado con una atmósfera de bienestar que no siempre lo es. Muchos de los productos que se ofrecen en los supermercados tienen un alto contenido de conservadores versus pues los productos artesanales que podemos encontrar en todas estas plazas que están a todo lo largo de nuestro estado, de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal. Me conozco también muy bien los mercados de ahí. Vamos a un corte y continuamos hablando de este importante programa implementado, lanzado hoy, Viernes Muy Mexicano, y ojalá haya también un Viernes Muy Chiapaneco. Vamos a ver cómo aterriza este programa en nuestra entidad. Estamos transmitiendo a través de la señal de Máxima. Regresamos. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. No te olvides de visitar mis plataformas digitales, Jonathan Lozada 888 en YouTube, suscríbete, en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final y en X, Jonathan_Lozada. Y no te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo www.jonathanlozadaenlared.com, jonathanlozadaenlared.com.
Estábamos hablando antes de irnos al corte del lanzamiento de la campaña nacional Viernes Muy Mexicano. Es una campaña impulsada por Concanaco, por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur México, con el respaldo de la Presidencia de la República en este programa que pretende darle fuerza a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, a través del impulso del consumo local, de lo que consumo localmente. Y les invitaba a que en Chiapas pues también aterricemos esta intención, por supuesto siempre privilegiando lo hecho en México, pero sobre todo privilegiando lo hecho en Chiapas. El otro día me di una vuelta también por otro de los establecimientos grandísimos que están ya esparcidos a todo lo largo del mundo, de México, por supuesto. México no es la excepción, ni Chiapas tampoco. Está el famoso Sam's, que bueno, pues fue un boom, fue una tienda y probablemente lo sigue siendo, muy atractiva para muchos, pero échenle un ojo. Muchos de sus productos son productos gringos y muchos de sus productos, incluso alimenticios, productos para comer, son productos genéticamente modificados, como este maíz amarillo que es medio dulzón, que últimamente se ha puesto de moda, que nos lo vendieron mucho en algunas cadenas restauranteras como Chili's, como ¿cuál otra ha tenido esto? Yo lo he visto mucho ahí, pero he visto mucho su venta en este lugar y actualmente también en otros supermercados más pequeños. Es este maíz amarillo genéticamente modificado, pues que sabe muy dulce, que no tiene nada que ver con el maíz mexicano, que prácticamente el maíz mexicano no tiene nada de dulce, ¿no? Es un sabor completamente diferente, pero delicioso en sus diferentes variedades. Hay que echarle un ojo también a eso, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece y cómo se vende? Porque también si hablamos de alimentación en materia de salud o en la repercusión que la alimentación tiene en nuestra salud, pues definitivamente lo genéticamente modificado no es la mejor opción. Una vez les platicaba en qué consiste esto de lo genéticamente modificado y también se los ponía en el contexto de cuando tuve la oportunidad alguna vez de estudiar en el extranjero, de estudiar en Estados Unidos y me tocó vivir ahí una temporada y me acuerdo mucho también cuando éramos niños que alguna vez mi papá nos llevó a Texas, a Brownsville. Me acuerdo que fue el primer viaje que hicimos al extranjero cuando éramos niños, mis hermanos y yo. Mi papá nos llevó, fuimos en coche, de hecho, desde la Ciudad de México y cruzamos la frontera y visitamos. Fue una aventura muy especial, pero me acuerdo mucho que, pues, creo que llevábamos corto presupuesto, no sé, me tengo que preguntarle a mis papás, pero me acuerdo que íbamos como haciendo, fue un viaje muy bonito, como íbamos recorriendo las ciudades y íbamos hospedándonos en distintas ciudades. Fue prácticamente todo en Texas, si mal no recuerdo. Y íbamos a los supermercados de Estados Unidos. Yo tendría probablemente como 8 años, algo así. Y veíamos pues con mucho asombro los dulces, los productos que se vendían ahí. Era el boom de los productos industrializados, era el boom de la utilización del microondas, era el boom de los alimentos enlatados, que luego se demostró son terriblemente nocivos para la salud, pero bueno, estaban en pleno apogeo. El marketing en Estados Unidos estaba a lo máximo y también me acuerdo mucho que era muy sorprendente llegar al área de frutas y verduras y las frutas y verduras eran perfectas. Me acuerdo muchísimo de las naranjas color naranja, pero naranja intenso y eran bellas, perfectas, ¿no? Pero oh sorpresa, cuando las partíamos no tenían jugo y no tenían sabor. Versus las naranjas a las que nosotros estábamos acostumbrados en México, que eran naranjas que ni eran naranjas, eran medio amarillo pálidas o verdes, como generalmente lo son, como generalmente son los productos en la naturaleza cuando no están genéticamente modificados. Pero ¿cómo son las naranjas de México? Pues las partes son plenamente jugosas y deliciosas, ¿no? Entonces había justamente lo que sucede en Estados Unidos, todo es apariencia, pero en el fondo no hay mucho. Y esto que acabo de decir lo podríamos
trasladar también a la vida misma, a las circunstancias en las que la sociedad norteamericana vive, en las que la sociedad norteamericana interactúa, dando privilegio a la apariencia y no al contenido o a la esencia de las cosas y de las personas. Pero bueno, para no meternos en más filosofía, me regreso al tema de las naranjas y estábamos en los supermercados y veíamos también pues las manzanas, ¿no? Eran manzanas que pues yo tenía la referencia de nuestras manzanas en México chiquitas, medio enjutiditas, pero deliciosas, ¿no? Y en Estados Unidos eran grandes, eran como del triple, había una manzanota impresionante que yo creo que era como un melón, ¿no? Y las probabas y no sabían a mucho. Luego me enteré pues que eran productos genéticamente modificados. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo es que funcionan? Por ejemplo, el maíz. ¿Qué es lo que sucede? Pues en laboratorios lo que hacen es una modificación genética y le ponen, por poner algún ejemplo, le ponen a la semilla del maíz, al grano del maíz, desde donde va a florecer la planta cuando se siembre, una partícula de pesticida, ¿no? Para que ya no sea necesario cuando siembren el maíz los agricultores utilizar pues pesticidas exteriores o estas sustancias que acaban con plagas, ¿no? Con plagas que a veces terminan con los cultivos, que regularmente, bueno, hay químicas y hay sustancias no químicas más amigables con el medio ambiente y con las plantas más naturales, existen las dos, pero ambas se hacen desde el exterior, se esparcen desde el exterior. Bueno, lo que sucede con los alimentos genéticamente modificados es que este pesticida, por decir un ejemplo, porque hay muchas maneras de modificación genética, pues se le inyecta a la semilla, se hace la modificación, haz de cuenta que se le mete al gen el pesticida, entonces cuando crece la planta ya trae el pesticida por dentro y ya no hay ni mosquito que se le acerque, pero imagínate si no se le acerca ni un mosco, pues qué nocivo puede ser para el cuerpo humano. Hay varios experimentos que han sido difundidos en diversos documentales y en diversos estudios también que han sido expuestos a través de videos y de plataformas digitales, en donde se muestra pues una planta de maíz simplemente expuesta a la naturaleza, de maíz genéticamente pues modificado, y otra planta de maíz que no tiene modificación genética. Y resulta que si la expones sin ningún tipo de cuidado, pues llegan los insectos, los animalitos, y acaban con el maíz que no ha sido modificado, se lo comen. ¿Por qué llegan las plagas a las plantas, a los cultivos? Pues porque son animalitos que tienen hambre y van a comer y comen eso. Pero ¿qué pasa con la planta que fue modificada genéticamente? Pues ni caso le hicieron, ni se le pararon, quedó hermosa, perfecta, intocable. Pero eso es lo que nos comemos, eso es lo que tenemos, lo que nos metemos al cuerpo. Nuestra salud depende en gran medida de qué le metemos al cuerpo, qué tipo de alimentación, qué tipo de líquidos también. Líquidos azucarados, líquidos negros azucarados, líquidos negros azucarados con gas, como es la Coca-Cola, ese veneno puro que no sé cómo se permite que se venda de manera legal en un país. Es veneno puro, causante de diabetes, causante de muertes, ¿no? Versus el agua pura, que es lo que necesita el cuerpo humano, ¿no? Pues eso es lo que tenemos hoy en día. Me acuerdo mucho, voy a regresar porque me salí tantito de la ruta que les estaba narrando. Voy a regresar al punto donde les compartía que tuve la oportunidad en algún momento de mi vida estudiar en el extranjero, en Estados Unidos en específico, y me acuerdo mucho que yo presumía con mucho orgullo entre mis amigos gringos que estaba muy de moda en esa época, ya hace varias décadas, estaba muy de moda comprar productos orgánicos, que son, dicho sea de paso, carísimos en ese país. Entonces, pues estaban mis amigos que esto es orgánico, que el aguacate orgánico, y yo les dije una vez, mientras ustedes se pelean y pagan más dinero por estar comprando productos orgánicos, nosotros en México y en Chiapas y en San Cristóbal, que es donde yo vivo, tenemos productos naturalmente orgánicos. Les platicaba yo, en los mercados de San Cristóbal,
del pueblo donde vivo en México, no hay estas diferencias de que cuesta más por ser orgánico. Todo es orgánico y es orgánico de manera natural porque no llegó la mano de lo genéticamente modificado. Si vamos a los mercados de San Cristóbal, los aguacates son orgánicos, las papas son orgánicas, todavía traen tierra, hay que lavarlas porque están recién desenterradas, ¿no? Y son pequeñas. Las fresas incluso no son tan grandes como las de ustedes, son pequeñas y amorfas, ¿no? No tienen forma de fresa, pero son deliciosas, ¿no? Y me daba mucho orgullo comentar esto. Cerrando y concluyendo con lo que les estaba platicando de este programa que fue lanzado el día de hoy, Viernes Muy Mexicano, pues es una gran oportunidad para hacer una reflexión todos nosotros como mexicanos y como chiapanecos de la importancia de consumir productos orgánicos, de la importancia de consumir productos naturalmente orgánicos. ¿Cuáles son ellos? Los que se cultivan en Chiapas, los que se dan en Chiapas de manera natural, de la importancia de consumir lo hecho aquí. Vamos a contribuir con el Plan México, vamos a contribuir con el plan hecho en México, vamos a contribuir con el Viernes Muy Mexicano a partir de la compra de lo chiapaneco. Yo te reto a que compremos solo lo chiapaneco y dejemos de consumir productos que no sean elaborados en nuestra entidad. Y cambiando radicalmente de tema, ¿qué pasó ayer? Ayer miércoles 27 de agosto de 2025 entre Alejandro Moreno, el presidente del PRI y senador, por cierto, y Fernando Fernández Noroña, el presidente del Senado de la República. Un altercado, pero sobre todo una agresión vergonzosa, una agresión porril, una agresión del más bajo nivel por parte de este miserable personaje Alejandro Moreno, a quien le dicen Alito, ¿no? Le dicen Alito así de una manera como muy cute, como muy bonita. Es un miserable este señor, es un gandalla, es un porro. Este personaje verdaderamente le viene muy bien al PRI. Creo que es una excelente decisión que sea el presidente del PRI. Refleja perfectísimamente los valores de ese partido decrépito, responsable de pues las más grandes laceraciones del país, de los sexenios más terribles y miserables de la historia de México, y hoy un partido político pues que ya no representa nada y que sigue existiendo ya nada más porque todo tiene un principio y un fin, y en el fin pues quedan los rezagos, y ahí es donde está, ya prácticamente le ungen los santos óleos a este decrépito PRI, del que hoy su líder Alejandro Moreno alias Alito, pues es señalado por protagonizar esta agresión contra Genaro Fernández Noroña en el Senado de la República, en la sede de Xicoténcatl, en la Ciudad de México. Pues ya lo viste seguramente en las redes sociales, y si no lo has visto, échale un ojo porque está de documentarse. Fue una confrontación, ocurrió al concluir la sesión de la Comisión Permanente el día de ayer en el Senado de la República, y fue justo después de cantado el himno nacional. Cuando terminó, Alejandro Moreno subió intempestivamente a la tribuna y exigió la palabra, y tras sentir que no se le había otorgado espacio para intervenir, pues comenzó a agredir a Fernández Noroña. Terminó el himno nacional y le empezó a gritonear, y luego lo empezó a empujar, a agredir físicamente. Ahí empezó el problema, ¿no? Fue justamente tras el himno nacional cuando Alejandro Moreno comenzó a empujar y a golpear a Noroña, quien retrocedía intentando esquivar los ataques y los golpes de este miserable. Y digo miserable en el sentido ciudadano, en el más posicionado sentido ciudadano que puede tener una persona, ¿no? Porque finalmente los senadores, los diputados, los funcionarios electos en cualquiera de sus niveles, pues son personas que están ahí
para darle cuentas al pueblo, a los ciudadanos. Y yo repruebo lo que ahí sucede. Lo repruebo como ciudadano, independientemente de la posición política que yo o tú podamos tener o que podamos tener juntos. Tenemos, pues, obviamente un juicio ante situaciones como esta. A mí me parece reprobable, me parece muy lamentable, me parece un nivel muy bajo, me parece condenable, me parece que este señor no debería estar ahí. Es un chimpancé. Es vilmente un chimpancé, es un chango, y con todo respeto de los changos del mundo, ¿no? Porque no puede ser que se comporte así un senador de la República, ¿no? Así justamente tras haber concluido el himno nacional, Alejandro Moreno comienza a empujar y a golpear a Noroña, al presidente del Senado. En el forcejeo, el camarógrafo Emiliano González González, que es parte del equipo de Noroña, fue derribado al piso y lo agredió a golpes este miserable. Posteriormente, los servicios médicos le colocaron un collarín cervical. Otro priista, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, también se sumó al enfrentamiento y golpeó con el puño tanto a Noroña como al camarógrafo mientras otros legisladores intentaban separarlos. La senadora Dolores Padierna trató de intervenir también, pero se alejó. Y lo hizo bien, porque si no, capaz que también le tocaba. Es que estaba muy encendido el ánimo. O sea, era verdaderamente una trifulca de mercado. Y de mercado no en el buen sentido, ¿no? Hablábamos de la belleza de los mercados hace un momento, pero aquí lo que protagonizó Alejandro Moreno fue verdaderamente un acto canalla. Un acto canalla. En rueda de prensa, posterior a esto, Noroña denunció que Alejandro Moreno le había dicho: te voy a partir la madre y te voy a matar. Además de la agresión física, bueno, pues que es visible, que está en todas las redes sociales. Y si no la has visto, vela para tener el elemento histórico de la noticia que no debemos pasar desapercibido. Y también ahí se escucha lo que le decía Alejandro Moreno a Noroña. Noroña también informó que él y su colaborador presentarían denuncias penales por las lesiones y los daños causados. Alejandro Moreno, por su parte, dijo que Noroña era un cobarde y alegó que lo empujó porque el senador se había portado mal con una mujer presente en el recinto. Eso es un tema que no está documentado en los videos que vimos. Ahí Alejandro Moreno intenta salirse por la tangente, pero señor senador, los videos no mienten, ahí está su carota y ahí están sus palabras, ¿no? Qué lástima que tengamos este tipo de personajes en la vida pública de México. La verdad es muy lamentable, la verdad es verdaderamente vergonzoso que personajes de ese nivel estén ahí. Alejandro Moreno siempre me ha parecido una persona miserable, ¿no? Una persona de muy bajo nivel, me atrevería a decir que si se abriera una investigación, habrían muchos elementos que lo pondrían en una situación que comprometería su situación jurídica. Fue, no olvidemos, recientemente captado en Europa, ¿no? Portando un reloj que va de los 9 millones a los 12 millones de pesos. ¿Quién puede traer en su muñeca un reloj que vale de entre 9 y 12 millones de pesos? Es una sinvergüenzada, ¿no? En un país como este, en el mundo en general, ¿no? En el mundo en general, con conocimiento de causa, que hay gente que se está muriendo de hambre o gente que vive con apenas un salario mínimo en México, que hoy es muy digno en comparación con lo que lo era en los gobiernos priistas, por ejemplo. Es una sinvergüenzada. Pues este es de esos personajes con el rostro estirado, lleno de botox, tipo Irma Serrano, con el respeto de la tigresa, que en paz descanse, que es chiapaneca, por cierto, era chiapaneca, por cierto, con el respeto de la tigresa. Es un personaje, es un pequeño monstruo, ¿no? Un pequeño bárbaro, diría yo también. Un pequeño bárbaro. Así fue, pues, ayer, 27 de agosto de 2025, tras el himno nacional, en la sesión de la comisión permanente en la antigua sede del Senado, en la antigua sede de Xicoténcatl, Alejandro Moreno golpea
y agrede física y verbalmente a Genaro Fernández Noroña y a uno de sus camarógrafos, a Emilio González. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es de documentarse. Pasaba, lo veíamos a veces en alguna trifulca en Asia, pero no nos lo imaginábamos en México. Pues pasó con este personaje decrépito, de este partido decrépito, de esta corriente de pensamiento decrépito que es el prianismo, ¿no? Y donde ahí Alejandro Moreno pues muestra cuáles son los valores de este pensamiento. En la conferencia de prensa de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el incidente como revelador del verdadero carácter del PRIAN, destacando actitudes autoritarias y porriles. Fue más directa incluso al calificar a Moreno como porro, evocando la violencia escolar que se vivió en sus años de estudiante, y compartió una anécdota. Ella nos comentó pues ahí en la conferencia matutina que cuando era estudiante pues pertenecía a los movimientos estudiantiles y una vez iba con su hermano. Dice, hoy es un destacado investigador. El gobierno de ese entonces, gobierno priista, pagaba a porros para que golpearan estudiantes. Pagaba a porros. Decía, era casi imposible transitar por la Facultad de Economía, y en una ocasión nos contó la presidenta esta mañana, pues íbamos caminando, dice ella con su hermano, y de la nada se vinieron y se abalanzaron una serie de porros que golpearon a su hermano. La presidenta dijo, esto que sucedió ayer en Xicoténcatl, la agresión que protagonizó Alejandro Moreno, me recordó eso, el momento en el que agredieron a mi hermano. Qué grave situación la que protagonizó este oscuro personaje. Al encabezar la entrega del certificado único policial a elementos de diversas corporaciones municipales, el gobernador Eduardo Ramírez destacó que la actuación de las y los policías ha sido un pilar fundamental en la consolidación de la paz en la entidad. El acto contó con la participación de efectivos de Berriozábal, Tonalá, Tila, Ocosingo y de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste. Ramírez Aguilar exhortó a las y los agentes a desempeñar su labor con ética, entrega y vocación de servicio. El mandatario subrayó que Chiapas se mantiene como una de las entidades más seguras del país gracias al trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En un acto celebrado en la capital del estado, el gobernador Eduardo Ramírez entregó 105 escrituras públicas a familias de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Cintalapa como parte del programa de regularización de la tenencia de la tierra y escrituración de inmuebles. El objetivo es brindar certeza jurídica sobre sus viviendas y fortalecer la paz social mediante la legalidad del patrimonio familiar. Ramírez Aguilar expresó que estas acciones son parte de un gobierno con rostro humano y visión social. Durante el evento, Fernando Farro José, director de la promotora de la vivienda en Chiapas, Provich, detalló que el programa continúa beneficiando a cientos de familias gracias al trabajo institucional entre autoridades estatales y municipales. Hemos llegado prácticamente al final de esta emisión. Me ha dado mucho gusto compartir contigo esta hora. Y me despido compartiendo contigo que el presidente municipal Ángel Torres Culebro, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, junto a la directora del DIF Tuxtla, Estefany Frías, anunció la llegada del trenecito feliz al Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, que será un nuevo atractivo recreativo pensado para las niñas y los niños de esta ciudad. Un espacio que busca ofrecer diversión gratuita y segura en un ambiente familiar. Así que bueno, pues no te olvides, hay que acudir al Parque Bicentenario cuando tengas oportunidad y disfrutar de esta pues nueva amenidad que se encuentra ya en este lugar de esparcimiento para los capitalinos en el estado de Chiapas. Te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.